En la antigua y bulliciosa ciudad portuaria de Siracusa, en la isla de Sicilia, nació uno de los más grandes genios de la historia, Arquímedes. Su nacimiento, alrededor del año 287 a.e.c., ocurrió en una era de gran efervescencia cultural y científica en el mundo helenístico. Siracusa no era una ciudad cualquiera, era un poderoso centro de comercio, arte y conocimiento en la Magna Grecia. Se cree que su padre fue Fidias, un astrónomo, lo que probablemente encendió la chispa de la curiosidad científica en el joven Arquímedes desde temprana edad. Para pulir su intelecto, Arquímedes viajó a Alejandría, Egipto, el faro del saber del mundo antiguo. Allí estudió en la legendaria Biblioteca de Alejandría, absorbiendo el conocimiento acumulado de generaciones. Durante su estancia, se codeó con las mentes más brillantes de su tiempo, como el matemático Conón de Samos y el astrónomo Eratóstenes. Tras completar su formación, regresó a su amada Siracusa, listo para aplicar su genio a los problemas del mundo real. Mantuvo una estrecha relación con el rey de Siracusa, Hirón II, quien a menudo recurría a su ingenio para resolver dilemas complejos. Fue precisamente uno de estos desafíos reales el que condujo a su momento más célebre, y al grito que resonaría a través de los siglos. El rey Hirón II había encargado una nueva corona de oro puro a un orfebre local para dedicarla a los dioses. Al recibir la corona, el rey quedó maravillado por su belleza, pero una sospecha comenzó a roer su mente. ¿Había el orfebre sido honesto? ¿O había mezclado plata, un metal más barato, con el oro para quedarse con una parte del valioso metal? El dilema era que no podía dañar la corona para averiguarlo, debía permanecer intacta como ofrenda sagrada. Desesperado, el rey Hirón II convocó a Arquímedes y le planteó el problema. Arquímedes se obsesionó con el enigma, dándole vueltas en su cabeza día y noche. Sabía que el oro era más denso que la plata, pero ¿cómo medir el volumen de un objeto tan irregular como una corona sin fundirla? La solución parecía esquiva, y la presión del encargo real aumentaba. Un día, mientras se preparaba para tomar un baño, su mente todavía absorta en el problema, se metió en una tina llena hasta el borde. Al sumergirse, notó cómo una cantidad de agua se derramaba por los lados de la bañera. El agua salpicó el suelo de mármol, y en esa salpicadura, Arquímedes vio la respuesta. Anton. Una conexión se formó en su cerebro, una epifanía de claridad cegadora. Comprendió que el volumen de agua derramada era exactamente igual al volumen de la parte de su cuerpo que había sumergido. Esto significaba que podía medir el volumen de la corona sumergiéndola en agua y midiendo el volumen de agua desplazada. Si la corona desplazaba más agua que el lingote de oro, significaba que tenía un volumen mayor para el mismo peso, lo que probaba que estaba hecha de un material menos denso, como la plata. La emoción del descubrimiento fue tan abrumadora que, según la leyenda, Arquímedes saltó de la bañera. Sin siquiera pensar en vestirse, corrió desnudo por las calles de Siracusa. Gritaba una y otra vez la palabra que se haría inmortal: ¡Eureka! En griego, Eureka significa «lo he encontrado». El experimento se llevó a cabo, y la sospecha del rey fue confirmada: el orfebre había cometido fraude. Este descubrimiento, conocido como el principio de Arquímedes, sentó las bases de la hidrostática. Pero el genio de Arquímedes no se detuvo en las bañeras y las coronas. Fue un inventor prolífico cuyas creaciones cambiaron el mundo. Una de sus invenciones más prácticas fue el tornillo de Arquímedes. Este dispositivo, una hélice dentro de un cilindro, permitía elevar agua de un nivel inferior a uno superior de manera eficiente. Se usó para el riego de campos y para achicar el agua de las minas y las entinas de los barcos. Su impacto en la agricultura y la ingeniería fue inmenso. Arquímedes también fue un maestro de la mecánica, especialmente en el uso de palancas y poleas. A él se le atribuye la famosa frase: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Esta declaración no era una simple bravuconada, sino una expresión de su profunda comprensión del principio de la palanca. Demostró su poder de forma espectacular. Usando un complejo sistema de poleas compuestas, logró mover un barco de guerra completamente cargado, el Siracusia, sin ayuda de nadie. El rey y toda la corte observaron atónitos cómo un solo hombre realizaba una tarea que normalmente requeriría cientos de hombres. Este dominio de la mecánica resultaría crucial en los años más oscuros de Siracusa. Cuando la República Romana puso sus ojos en la rica ciudad de Siracusa, la guerra se hizo inevitable. En el año 214 a.c., el general romano Marco Claudio Marcelo lideró un asedio masivo contra la ciudad, tanto por tierra como por mar. Los romanos esperaban una victoria rápida, pero no contaban con el genio defensivo de Arquímedes. Arquímedes
ya un anciano, se convirtió en el director de la defensa de su ciudad natal Ponto. Desplegó una serie de máquinas de guerra tan ingeniosas y aterradoras que desmoralizaron a las legiones romanas. Una de las más temidas fue la garra de Arquímedes. Era una especie de grúa gigante con un gancho de agarre que podía extenderse sobre las murallas. Este dispositivo se enganchaba a los barcos romanos, los levantaba en el aire y luego los soltaba para que se estrellaran contra las rocas o se hundieran. También mejoró las catapultas, haciéndolas capaces de lanzar proyectiles de piedra de más de 250 kilogramos a distancias increíbles. Estas máquinas mantenían a raya a la infantería y la flota romana, causando estragos y pánico. La leyenda más espectacular, aunque históricamente debatida, es la del rayo de la muerte de Arquímedes. Se dice que utilizó una serie de espejos o escudos de bronce pulido para enfocar la luz del sol en los barcos romanos. La intensa concentración de calor supuestamente prendió fuego a las velas y cascos de madera de la flota enemiga a distancia. Real o no, estas historias demuestran la reputación formidable que Arquímedes se había ganado. El asedio, que debía durar días, se prolongó durante casi 2 años gracias a la brillante defensa orquestada por un solo hombre. Finalmente, los romanos lograron entrar en la ciudad mediante el engaño y la traición durante un festival nocturno. Sí. El general Marcelo, lleno de admiración por el genio de Arquímedes, dio órdenes estrictas de que no se le hiciera ningún daño. Quería conocer al hombre que había mantenido a raya al poderoso ejército de Roma, Ponto. Pero el destino tenía otros planes. Mientras la ciudad caía y el caos reinaba en las calles, Arquímedes estaba completamente ajeno a la situación. Se encontraba en su casa, resolviendo un complejo problema matemático que había dibujado en la arena del suelo. Un legionario romano irrumpió en su estudio, con la espada desenvainada. El soldado, sin saber quién era el anciano, le ordenó que lo siguiera para presentarse ante el general Marcelo. Arquímedes, molesto por la interrupción, simplemente hizo un gesto con la mano y dijo sus últimas palabras: «No molestes mis círculos». El soldado, enfurecido por la aparente insolencia del anciano o simplemente por el fragor de la batalla, no dudó. Levantó su espada y acabó con la vida del mayor genio de la antigüedad. Así, en el año 212 a.C., el mundo perdió una de sus mentes más brillantes. Cuando Marcelo se enteró de la muerte de Arquímedes, se dice que quedó profundamente afligido. Reprendió al soldado y se encargó de que Arquímedes recibiera un entierro honorable. Arquímedes no solo fue un inventor, sino también uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos. Hizo descubrimientos fundamentales en geometría, cálculo y teoría de números. Fue el primero en calcular una aproximación increíblemente precisa del número pi. Desarrolló el método de agotamiento para calcular el área de figuras curvas, un precursor del cálculo integral. Su obra, sobre la esfera y el cilindro, fue su mayor orgullo. En ella, demostró que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen de un cilindro que la circunscribe. Estaba tan orgulloso de esta prueba que pidió que una esfera y un cilindro fueran grabados en su lápida. Años después de su muerte, el orador romano Cicerón encontró su tumba abandonada en Siracusa, identificándola por este mismo grabado. En El contador de arena, ideó un sistema para escribir y manejar números astronómicamente grandes. Calculó cuántos granos de arena se necesitarían para llenar el universo conocido, demostrando que el infinito podía ser, en cierto modo, medido. El legado de Arquímedes es incalculable. Sus escritos fueron preservados y estudiados durante siglos, influyendo directamente en el Renacimiento y la Revolución científica. Galileo Galilei admiraba profundamente a Arquímedes y utilizó sus métodos en sus propios estudios sobre el movimiento. Isaac Newton también se basó en los fundamentos que Arquímedes había establecido para desarrollar el cálculo. Hoy, su nombre es sinónimo de genialidad, invención y el momento mágico de la revelación. El grito de «Eureka» ya no es solo el grito de un hombre en una bañera. Es el grito de cada científico, inventor y artista en el instante preciso en que la confusión se convierte en claridad. Arquímedes de Siracusa, el hombre que movió barco, desafió a Roma y gritó «Eureka». Sigue siendo una inspiración para todos los que buscan encontrar la verdad.